Buen día, amigos seguidores de Defensa contra la CFE. Me da mucho gusto saludarles y les quiero compartir lo que dice la ley, lo que dice el contrato que celebramos con la CFE, para que sepan las razones por las que no les pueden cortar la energía, cuando menos no en automático, inclusive aún cuando no has pagado. Primero quiero que sepas que tener energía eléctrica es un derecho humano. Está protegido por nuestra Constitución. El artículo 4 de la Constitución, en su párrafo sexto, dice que tenemos derecho a tener una vivienda digna. La interpretación que le ha dado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde a los tratados internacionales, significa que la vivienda digna debe tener, entre otros derechos, energía eléctrica. Por ello, la protección a la energía eléctrica es tan importante y tan amplia. Te voy a explicar los motivos o las razones por las que sí te pudieran cortar. Evidentemente, si tienes un atraso en el pago de tu consumo, la CFE te puede cortar, pero no lo puede hacer en forma automática. Primero tendría que decirte que estás atrasado y tendría que darte 30 días para que puedas hacer ese pago. Si aún así no hiciste ese pago, pues evidentemente te podría cortar la energía. Digamos que ese es el caso más común. Te voy a leer lo que dice el contrato que celebramos con la CFE y en qué apoyo este criterio que digo. En la cláusula quinta, en su inciso D, dice que el suministrador de servicios básicos tiene derecho de instruir la suspensión del suministro al usuario de suministro básico una vez transcurrido 30 días naturales a partir de la fecha límite de pago indicada en el aviso recibo. Ya te quiero decir, tienes tu aviso normal, tu recibo de CFE, donde dice fecha límite de pago. Supongamos que dice 5 de enero del 2024. Sin embargo, no puede, legalmente, no debe de ir Comisión Federal de Electricidad por su área técnica, que se le denomina distribución, incortarte inmediatamente. Eso porque el contrato lo especifica. Y esto que te acabo de leer del contrato recoge el espíritu de la ley de nuestra Constitución, de decir, espérate, no le cortes, ok, se atrasó, dale una oportunidad de 30 días para quien pague. ¿Quién no hemos tenido una dificultad económica en esta vida? Sin embargo, existen ciertas teorías importantes que recoge nuestra Constitución en la protección de derechos. Una de las teorías que se aplican en este caso es la teoría del débil contra el fuerte. Y es evidente que en la relación que nos une con Comisión Federal de Electricidad, el débil somos nosotros, los fuertes son ellos. Acabo de pedir una información por transparencia de la Comisión Federal y me acabo de enterar de que tienen 95 millones de clientes. Es obvio que si algunos no les pagan, no le va a pasar nada a la comisión, y por eso en el contrato recoge ese derecho de decir, sí, ya se le venció, pero avísale y dile, oye, se le venció su contrato, no ha pagado, tiene 30 días para pagar. Y evidentemente si no lo haces, pues ya tendrá la CFE derecho a cortarte. Ahora existe otro caso que también es muy común. Es muy común que la CFE haga una revisión en tu equipo de medición y derivado de esa revisión, si ellos encuentran o dicen encontrar una irregularidad, comúnmente cortan la energía. Sin embargo, eso no es legal, principalmente por lo que te acabo de comentar, de que tienes un derecho constitucional a tener energía y únicamente lo puedes perder en casos extremos. ¿Qué dice la ley que se debe hacer al respecto? En principio es importante que conozcas que las reglas para hacer una revisión por parte de la CFE están descritas en el artículo 110 del reglamento de la ley de la industria eléctrica. Tiene 6 fracciones, es muy fácil que lo leas y podrás encontrar que una revisión por parte de CFE es lo que técnicamente, jurídicamente se le conoce como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicios. ¿Por qué? Porque inicia con una orden de visita.
quien va a revisar tu instalación requiere una orden por escrito, con firma autógrafa, en donde conste quien que la está expidiendo tiene esas facultades para hacerlo. Que en su estatuto orgánico, la persona que cuenta con facultades para ordenar una revisión las tiene y las plasma en la orden, o en su caso se la delegó un tercero, pero plasmando en esa orden esas facultades. Esa orden además debe de contener en forma expresa el domicilio de la persona a revisar, el nombre del usuario final y más que nada el RPU, que significa Registro Permanente de Usuario. Hoy en día también se le conoce como RMU, que significa Registro Móvil de Usuario. Ese cambio te lo explicaré más adelante, pero tiene toda la lógica en concordancia con lo que te estoy diciendo. Entonces, si llega una persona con una orden escrita, con firma autógrafa, que tiene el periodo que te van a revisar y los datos que antes te señalé, tendría que identificarse con el usuario. ¿Quién es el usuario? Para efectos de la Comisión Federal de Electricidad, en principio, la persona a nombre de quien está el contrato. Es decir, yo vivo en esta casa, yo me llamo Karim, pero el contrato está a nombre de Álvaro. Álvaro es mi papá y me donó la casa. Entonces, la obligación de CFE es ir y preguntar por Álvaro. Si Álvaro no se encuentra, tendrían que dejarle un citatorio. O en su caso, indagar y preguntar, ¿Álvaro vive en esa casa? Si Álvaro no vive en esa casa, preguntar quién es el responsable de esa casa y dejarle una cita al responsable de esa casa para que dentro de las 72 horas subsecuentes a la primera visita, esa persona esté presente. Tiene derecho a estar en la diligencia, acompañado de 2 testigos, porque los testigos van a certificar que lo que se asiente en el acta que se va a levantar sea exactamente lo que sucedió. Una vez que se inicie la diligencia y esos testigos estén presentes con el usuario también tiene derecho a estar acompañado de un abogado, de un perito electricista y de quien quiera, porque es el momento que tiene para defenderse de la probable irregularidad que les asiente en la diligencia o que probablemente se encuentre en el momento de la revisión. No desconozco que algunas personas en forma voluntaria cometen algún error en su instalación para pagar menos, pero también está muy claro para mí que muchísimas personas están con ese problema sin deberla ni temerla. ¿Qué te quiero decir? Oye, compré una casa, la casa ya tenía ciertos años de construida, así me la entregaron, incluso ya cambié el recibo de la CFE, lo puse a mi nombre y vienen a hacer una revisión por parte de la CFE. Quien revisa es la empresa que se denomina distribución por parte de la Comisión Federal. No tenemos con ellos ninguna relación. Se podría decir que tienen una relación con la empresa de CFE que se llama Suministrador de Servicios Básicos. Es a quien le pagamos, es con quien nos une nuestro contrato y por lo tanto es con los que tenemos derechos y obligaciones. Y por lo tanto, Suministrador de Servicios Básicos es el único que le puede ordenar a la Comisión Federal de Electricidad, denominada distribución, que te corten la energía eléctrica. ¿Y dónde lo dice? Me voy a adelantar un poquito a la parte de la cláusula quinta del contrato de adhesión que nos une con la CFE y ve que interesante dice que en los derechos del suministrador de servicios básicos está instruir la suspensión del suministro por haber incurrido al usuario de suministro básico en alguno de los supuestos mencionados en la cláusula 18ª de este procedimiento. Es decir, que al hacerte una revisión encontraron una irregularidad, pero aún así no te pueden cortar porque necesitan de la instrucción de suministros básicos para que eso proceda. Siguiendo con el procedimiento de revisión que dice el artículo 110 del reglamento de la ley de la industria eléctrica, te enseñan la orden,
Le dicen, señor, vamos a levantar el acta. Señor, tiene derecho a presentar a 2 testigos que certifiquen lo que se va a decir en el acta. Y si quiere a su perito, a su abogado, alguien que le acompañe para que se exprese por usted, es el momento en que lo puede hacer. Cuando el acta termina, tienen que darte la oportunidad de alegar. Tú tienes en la propia acta, en la propia ley, debe decir manifestaciones del usuario. Y es en el momento que tú puedes decir, oye, compré la casa hace 10 años, no sabía que tiene un problema, ni siquiera sé si lo que tú me estás diciendo es un problema, lo voy a revisar. Y en ese momento se cierra la diligencia sin que te corten la energía eléctrica. ¿Y por qué te lo digo? En la fracción quinta del mismo artículo que estábamos hablando, 110 del reglamento de la ley de la industria eléctrica, dice, una vez que cierres el acta, le darás 10 días hábiles al usuario para que manifieste lo que a su derecho convenga, para que ofrezca pruebas, para que desvirtúe esa presunta irregularidad. Y si no lo logró hacer, entonces podrías emitir un ajuste de facturación, que es el resultado de la revisión, y poner en pesos la cantidad que supuestamente le debes a la CFE por la irregularidad que te encontraron. Obvio que si la irregularidad no es atribuible a ti, aunque la hayan encontrado en la instalación, no te la podrían cobrar. ¿Qué es importante que sepas? Supongamos, en otro ejemplo, compré la casa, ayer me vinieron a hacer una revisión y te dice la CFE, oye, pues te voy a poner una multa porque encuentro la irregularidad, un ajuste de facturación. Sí, oye, pero yo la casa la compré ayer, mira, aquí está mi escritura, te lo estoy demostrando. No tendrías por qué imponerme a mí una carga de algo que no cometí. Tan sencillo está que veas que mi escritura es muy reciente para que en su caso no puedas cobrarme algo que yo no hice con voluntad de que suceda. Entonces es importante que sepas que después de que emiten el ajuste, aún así te tienen que dar 10 días hábiles para que lo pagues o para que te acojas a un convenio de pagos. Es un derecho más que la ley tiene para que no te corten nuevamente la energía. Dice, espérate, ok, ya le hicimos la revisión, ya le dimos 10 días hábiles para que desvirtúe las irregularidades, no pudo hacerlo, le vamos a decir, debe el señor pagar tal cantidad en pesos. Pero ¿sabe qué, señor? Aún así no le podemos cortar, ni le queremos cortar. No es lo que busca la ley, que vayan y te corten. Al contrario, la ley busca que te protejan y que no te corten la energía. Señor, le damos un convenio de pagos. No es que te estén haciendo un favor, es tu derecho, lo dice la propia ley y además lo dice expresamente el contrato que celebramos con Comisión Federal de Electricidad. Es muy fácil que lo encuentres en internet, en la página de la Profeco, en la página de la propia Comisión Federal. Léete las cláusulas 8, 12 y 14. ¿Por qué te digo 3? Porque son diferentes tipos de convenios los que te pueden dar dependiendo de lo que haya sucedido. No es lo mismo que se haya puesto en forma voluntaria una irregularidad y que te hayan descubierto o se haya descubierto de esa forma. Ahí la ley acota un poco los derechos a que si lo que sucedió es que el medidor falló, se echó a perder, pues está la intemperie, está la lluvia, está el sol, al vandalismo, evidentemente puede fallar. Ahí las reglas son distintas. En el primer caso, si la irregularidad fue lo que conocemos los abogados como dolosa, que le hiciste con intención, el máximo que te tienen que dar a pagar es de 24 meses o en su caso el tiempo que te estén ajustando siempre que no exceda de 24 meses. Y en el otro caso, cuando falló el medidor, te tienen que dar para pagar el mismo tiempo que te están ajustando. Oye, le vamos a poner un ajuste por los últimos 5 años que han sucedido porque para nosotros desde esa época no ha pagado usted. Ok, dame 5 años para pagar. Es tu derecho, está en el contrato y te reitero, ello es así porque la ley y la Constitución buscan que tengas energía eléctrica como un derecho humano.